político de la semana ha sido la destitución del jefe de policía de Montevideo, Herodes Ruiz, por parte del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en consulta con el presidente de la República. Recordemos que era una persona de confianza del presidente de la República, ¿no? Un hombre de carrera en la policía, y que fue designado jefe de policía de Montevideo a consejo de la calle Pou, ¿no? Y en definitiva incluso el propio presidente ayer se comentaba que lo llamó al propio Herodes Ruiz a agradecerle sus servicios. Pero bueno, lo cierto es que la decisión, como ha dicho Larrañaga, se basa en que no se respetaron las políticas coordinadas, ¿no? Los mandos y las jerarquías que en estas situaciones se deben respetar. No se consultó a la jerarquía, en este caso al Ministerio del Interior, sobre la necesidad de llevar a cabo una reunión, que en este caso fue con el ex director de convivencia del Ministerio de Bonomi, con el sociólogo Leal, ese intercambio que hubo para hablar de la inseguridad y demás, ¿no? Hay que aclarar también, porque ya se ha dicho, lo ha dicho el propio Leal, esta última no fue la primera reunión, el primer contacto. Ya los primeros días del mes de marzo había tenido un contacto Herodes Ruiz con el propio Leal a raíz de un caso que ya seguramente vamos a poder narrar. Bueno, con Leal estamos en conversación esta mañana, le agradecemos su presencia. Muy buenos días, gracias por la invitación. Ya lo hemos escuchado decir, Leal, sobre este caso. Usted habló de bueno, cierto rencor o una filosofía de enfrentamiento que mueve al ministerio en cuanto a esto lo único que hace es ampliar la brecha de la sociedad, ¿no? ¿Por qué usted lo ve así? No solamente lo veo yo así, lo ven muchos oficiales de la policía que no están de acuerdo con este procedimiento. Que el ministro Larrañaga le haya echado al jefe Herodes de la manera que lo echó, diciendo de que no conocía la forma de moverse dentro de una jerarquía, es una ofensa a un oficial de la policía con 50 años de trayectoria. Creo que el que no conoce cómo funciona es el ministro, que hace 8 meses que está. No le puede decir al jefe de policía de Montevideo, que fue jefe de 4 departamentos del país antes: jefe de La Valleja, jefe de Colonia, jefe de Canelones y jefe de Maldonado. En la policía y en la institución policial, esas tradiciones y esos bagajes se respetan. Al jefe Herodes le faltaban 7 meses para jubilarse. Y lo echaron, y ahora le faltan esos 7 meses para tener el complemento de esa jubilación que él merece. A la gente que ha dejado la vida y el trabajo en una institución como la policía no se la trata así. No se la trata así. Yo estuve 8 años en el ministerio, conozco muy bien el ministerio. Y lo que yo hice fue, como un ciudadano, transmitirle información que es sensible. Y cuando él me llama para conversar, yo le dije, en la jefatura, sí, ¿te parece? Porque como conozco algunas cabecitas, cómo funcionan, me dijo, yo soy el jefe de policía, puedo recibir a cualquier ciudadano. Pero no sos cualquier ciudadano. Y me convenció. Soy, sí. No, sí. no, nosotros somos como ciudadanos. No, yo usted soy... no es. Sí. Usted fue asesor del ministro Bonomi, era el futuro ministro del Interior, si se tenía presidente. Usted no es un ciudadano común. ¿Cómo que no? No, Sí. Usted está equivocado, porque yo podría decir, bueno, pues usted tampoco es un ciudadano común. Sí, es un periodista que tiene pero visibilidad en la televisión todos los días. días. Pero si Pedrousa, ponemos que no está Pedrousa, se junta con Herodes, está bien, porque Pedrousa no es ni blanco, ni colorado, ni frente amplista. Usted es frente amplista. Así piensa el ministro Larrañaga. Y así como piensa usted, piensa el ministro Larrañaga. Y ese es el problema que generó el ministro Larrañaga con toda la policía. Él no se da cuenta, el ministro Larrañaga no se da cuenta que lo que hizo fue una pésima señal para toda la oficialidad. Ahora, pero acá lo que se Porque cuestiona... Herodes no es cualquier persona. Está bien, pero lo que se está cuestionando acá es lo institucional, es decir, el protocolo. Es la verticalidad, es que debió, como jefe de policía, haber avisado a su jefe, en este caso el ministro, o pedir permiso. Esos permisos se piden institucionalmente, ¿no? Se piden en determinadas circunstancias. Yo he trabajado en el ministerio y conozco muy bien. ¿Y por qué esto no sería una circunstancia bueno, para eso pedir habría que permiso? preguntarle a Herodes. Yo creo que él es un profesional, porque lo hemos hablado después de que este hecho sucedió.
y él sigue consciente de que lo que se hizo estuvo muy bien. ¿Usted habló con Herodes después de, sí, he hablado, la destitución? Entonces, acá la señal que el ministro da, porque lo importante acá es cómo queda la policía. La señal que el ministro da luego de descabezar de esa manera y con ese destrato institucional a una persona como él, como Herodes, tiene un impacto enorme, porque él tiene mucha ascendencia en la oficialidad. Él es una persona que me consta además de confianza del presidente Lacalle, Herrera, es decir, del primer presidente blanco durante estos últimos años, que fue el padre del actual presidente. Herodes era el jefe de seguridad del presidente, por lo tanto conoce al presidente Lacalle Pou desde adolescente, digamos, cuando su padre era presidente. Y es una persona de profundo respeto por la institucionalidad. En la policía, el trabajo de la policía es un trabajo de poder tener acceso a información. Cuando el 6 de marzo yo voy al velorio de la policía que asesinaron, que era una compañía de trabajo, yo siempre fui a los velorios de los policías asesinados porque yo trabajaba ahí. A mí me sonó el teléfono cuando estaba entrando y ¿quién era? Era un testigo que había visto, que era del barrio, de Casaballe, que habían conseguido mi teléfono a través de un vecino, pero era un testigo presencial del hecho. Y me preguntó si había garantías para declarar. Y yo le dije, claro que sí. El Uruguay no empezó el 1 de marzo. Hay garantías, hay todo un sistema. Bueno, pero no me animo, porque yo sé que en otros casos, ahí en los Palomares, hubo testigos protegidos, quiero saber cómo es. Y yo le dije, mirá, yo te llamo en un ratito, te cuento bien cómo es, pero vos tenés que declarar. Y cuando entré, ahí le informé al jefe, hay una foto incluso en un diario, que ahora tiene otro valor porque es en el momento en que yo estoy hablando con él, pero había otros jefes ahí. A Ruiz. Claro, pero Ruiz es el jefe de policía de Montevideo, es el jefe de mi ciudad. Era obvio que tenía que ser con él. Yo le informé, esa persona después, yo hablé con ella, el testigo declaró y se logró que junto con esa declaración las dos personas fueran procesadas. Pero ¿qué pasó después? La defensa de los homicidas, utilizó el mismo argumento que acaba de utilizar él, que es el argumento de Larrañaga. Bueno, pero el señor Leal, ¿cómo es que si no es funcionario fue el vínculo con este testigo? Entonces me llamaron a declarar a mí, la defensa. ¿Saben para qué? Para anular ese testigo. Y la jueza le tuvo que aclarar a la defensa que yo era un ciudadano y que cualquier ciudadano que recibe semejante información de esas características, no es distinto. Lo que hace es informarle a las autoridades. Yo le informé a las autoridades y punto. En este caso, de esta conversación, surge porque Herodes fue el que me llama primero. Pero esto que usted está narrando es el primer contacto. Por eso yo dije que no era el primero, lo que sucedió en la jefatura. El que desencadenó la destitución fue este segundo. Y bueno, pero capaz que porque en vez de reunirnos en un velorio, lamentablemente, como fue en esa circunstancia, de encontrarnos ahí, cuando él me llama me dice venía a jefatura, para contar una situación que yo tenía que era de características muy similares al anterior. Sí. Entonces, a mí me parece que los que ven fantasmas en cualquier lugar son personas inseguras. Ahora, pero Leal, en el velorio usted también relató ayer en Sarandí, por ejemplo, que fueron junto a Ruiz a hablar con la familia de esta policía asesinada, ¿es así? En el momento... Bueno, eso lo relató es el saludo. Bien. Sí. Él me dijo, vení, vení, subimos, y yo saludé a la familia un segundo porque la situación era tremenda, ¿no? Eso se entiende. La consulta es, ¿por qué usted en vez de ser puente con las actuales autoridades se involucra de esa forma? Porque usted podría, y entiendo que la denuncia de este testigo que confió en usted, que eso es así, confió en usted para consultarle sobre la realidad, es depositada en su confianza. Pero ¿por qué usted en vez de ser puente con las actuales autoridades y dejar en ellos, en manos de esta negociación, usted termina siendo hasta testigo casi de esta situación termina declarando? ¿Por qué en vez de ser puente y ayudar a las autoridades actuales a generar confianza con la población, usted se involucra de esa forma?
Pero la pregunta no es correcta, porque yo soy puente. Cuando yo recibo la llamada y hablo con el jefe de policía, soy puente. Yo no me involucro queriendo declarar. Los que me involucran son la defensa de los criminales. Claro, pero usted está dando señales... La defensa de los delincuentes, lo que quisieron hacer era evitar ese testimonio. Entonces me citan a mí para ver, ¿saben para qué querían hablar conmigo? Ellos querían que yo dijera en el juicio quiénes eran los testigos. Eso es un desencadenante, pero usted está... Entonces, yo no me involucro. Yo lo que hice fue recibí la información, se la di. Eso es un desencadenante. Usted en el velorio va junto a que era en ese momento el jefe de policía a hablar con la familia, eso ya es una señal. Y luego después continúa en el proceso. Entonces, la consulta es... Yo al velorio fui a saludar y en cualquier velorio. A ver, esto es una cuestión de humanidad básica. No hay que buscar no, eso está bien, el pelo al huevo. Lo que digo es la señal institucional que se le da... Acá lo que se cuestiona son las formas, ¿no? Son las formas. El tema de protocolo. Es distinto lo que sucede en el Ministerio del Interior, el orden que tiene que haber, lo mismo en el Ministerio de Defensa. Hay un orden. Está bien. Yo no creo que haya maldad ninguna, de ninguno. Por supuesto que no, hay un error. Permitime... no hay un error. Saludarlo usted está equivocado. A Leo Pedrosa, que Defensa pasó Chicos, permítame, por favor. Está Leo Pedrosa en la mesa, vamos a integrarlo a esta conversación. Buen día, ¿cómo está? Gracias por estar. Yo lo que quiero decir es, esto es el debate acá se instala por las formas, ¿no? Hay en el medio injusticia, puede haberla. Hay en el medio buena intención, la hay. Herodes es un buen funcionario, lo es. Leal es un hombre también con la capacidad de querer sumar, también la buena intención está. El tema son las formas, ¿no? No se pidió permiso, no se respetó la vida. Pero ¿sabe lo que pasa? Si el problema son las formas, también hay formas de, si uno tiene una diferencia, de procesarla. La forma de procesar la diferencia que tuvo el ministro con el jefe de policía es una forma que orada su propia autoridad dentro de la policía. ¿Cuál es la diferencia? Porque quiero poner un caso acá, la diferencia de la decisión que ha tomado el ministro Larrañaga, amparado por el presidente de la República, a la que tomó el presidente Vázquez en el año 2006, cuando destituyó al comandante en jefe a Díaz, después de haberse reunido secretamente con altos mandos del ejército y los dirigentes de la oposición. Wow. No pidió permiso y fue destituido por el presidente de la República, entonces Vázquez. Si tengo 30 segundos se lo reporto. Por supuesto que sí. La diferencia la leyó usted recién ahí. En primer lugar, se reunieron en forma secreta. ¿Esto no fue una reunión secreta? Fue en la jefatura de policía de Montevideo a las 10:30 de la mañana, un viernes, al lado de todos los jefes y todos los jefes de zona. El jefe me hizo entrar a su despacho y él estaba reunido con su equipo. Yo salí y me quedé ahí. Primer diferencia. Segunda diferencia. Esa reunión que usted habla fue para hablar temas políticos institucionales de las Fuerzas Armadas. La reunión, el contacto que yo tuve en el velorio y esta reunión fue para transferir la información de un hecho delictivo. ¿Sí? Tercer diferencia. La forma de manejar la relación entre las Fuerzas Armadas y dirigentes de la oposición, entre los cuales estaba el propio presidente Sanguinetti, es muy diferente a que una persona como yo, que puede recibir, porque fui funcionario, un dato concreto de un testigo de un homicidio, se lo transfiera al jefe. O como fue esa conversación, el dato de una persona que había sido desalojada a punta de pistola y los responsables son personas muy peligrosas de los cuales, bueno, la policía tiene conocimiento. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. El celular, disculpame. Sí, porque está entrando, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una consulta, porque quien dirige una investigación es la Fiscalía, ¿no? ¿Por qué Leal acude a Herodes Ruiz o a la policía pudiendo acudir con ese dato que tiene a la Fiscalía? Bueno, pues son cosas diferentes, ¿no? No. Sí, en el caso, por dos motivos. En el caso del homicidio, acabo de relatar, yo estaba entrando al velorio y si a la persona la habían matado el día anterior, la policía estaba investigando, había un fiscal que en ese caso tenía el caso, yo primero le avisé justamente al jefe porque son los que tenían a cargo de la investigación. Una vez que convencí al testigo, hablé por teléfono, la persona dijo sí, quiero declarar, bueno, eso después siguió el camino de la Fiscalía. Yo después soy citado, como dije, en un acto bastante insólito, pero es porque la defensa de los criminales quería eliminar eso. En este otro caso concreto,
es lo mismo, porque es un hecho que estaba ocurriendo en ese momento y entonces yo le informé. O sea que usted, a ver, pero me da la lectura... a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando un ciudadano recibe una denuncia, siempre, yo en el ministerio siempre lo dije, hay que colaborar con la policía. Entonces, que se haga, que le hayan hecho esto al jefe y también a otros jefes, me parece que es una pésima señal porque la cultura institucional de la policía no respalda estas actitudes, y menos este destrato institucional. ¿Pero no se puede perder la confianza? ¿No hay derecho a perder la confianza, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que cuando uno está en un cargo de esa responsabilidad, no hablemos de este gobierno, el temperamento tiene que modelarlo. Respecto al tema de desalojos, usurpación, que no es nuevo, usted trabajaba en Los Palomares y a 2 cuadras en Simón del Pino estaban desalojando a una persona mediante amenazas y sigue, y ahora hace poco el caso de Luis Valleverres allí en 19 de abril, el día que incautan la moto del policía que fue asesinado, familiares nos decían que quien era el adjudicatario de esa casa no estaba allí porque lo sacaron a punta de pistola. Esa información, ¿usted cuando se va del ministerio la deja en algún expediente, en algún oficio? ¿Esas reuniones que usted tenía con los vecinos la deja documentada para los que vienen seguir en esa línea? Está en el sistema de gestión de seguridad pública. El que conoce cómo funciona el ministerio sabe que cuando estas oficinas recibían una denuncia, lo que hacían, o información, lo que hacía era informar justamente a la unidad policial. Ahí, si la persona efectivamente hacía la denuncia, que esa era la diferencia, una cosa es tener información, que no deja de ser un rumor, la otra es tener una denuncia. Eso se ingresa en una novedad en el sistema que se llama Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio, y a partir de ahí se inicia una carpeta en la Fiscalía. Por ejemplo, toda la información de las usurpaciones en Casaballe que usted nombró están en toda la carpeta de investigación, que son varias, en la Fiscalía, que a su vez son distintas novedades del sistema de gestión de seguridad pública, que son las que después permiten la investigación y la condena o no a las personas. ¿Hubo interés? Eso está todo informatizado. ¿Hubo interés de hacer una transición cuando entraron en las nuevas autoridades? No hubo por parte de las autoridades actuales. Yo trabajé enero y febrero pensando en que iba a haber transición, justamente para poder transferir. Yo soy un funcionario público durante 8 años que me parecía natural, que he trabajado en organismos internacionales, he trabajado en el exterior y por lo tanto siempre cuando hay un relevo. Y estuve y no hubo... Tampoco reuniones con el actual director de convivencia. No hubo... ¿Y por qué usted justamente acudía a Herodes Ruiz y no a Santiago González, quien sería su par en el ministerio? Cuando tenía alguna información para pasar. Porque usted dice que actuó como un ciudadano, pero los ciudadanos no tenemos ese poder de que nos llegue información de esa manera. Usted, la información que le llega es porque tuvo un cargo público. Pero es según, usted incluso los ciudadanos no tenemos el acceso a Herodes Ruiz para hacer nuestras denuncias. Por eso. ¿Por qué de repente, si recibió una denuncia, bueno, me usurparon la casa, más allá de aconsejar por ese vínculo, de repente no acompañó o usted presentó la denuncia en la seccional más cercana? Porque ahí hay un desconocimiento de cómo funciona el sistema. Cuando hay una usurpación o cuando hay un delito, es la víctima la que tiene que hacer la denuncia. Es denuncia de parte. Y ahí no la hizo, se comunicó con usted. La persona... A ver, uno de los grandes problemas de la seguridad pública es la confianza, que no es de ahora, sino que viene desde muchísimo tiempo. Y es parte de un problema que hay que intentar resolver, es decir, que la gente se anime. Entonces, a veces los ciudadanos buscan una seguridad o buscan un consejo. Le puede pasar a ustedes, que son personas muy públicas, están todos los días en la televisión, que capaz que tratan un tema y después alguien los llama para preguntarle, tú que pudiste hablar recién, le hiciste una entrevista a fulano de tal por X tema, les debe haber pasado, supongo, en algún momento. Entonces, si usted hurga quizás en el periodo donde usted estuvo de gestión, quizás se encuentre con información de que hubo gente, periodistas, por ejemplo, que colaboraron en el esclarecimiento de algunos hechos. Sí, y bueno, y de repente esos periodistas no salen diciendo, gracias a mí se aclaró un hecho. Y yo tampoco. Lo que pasa es que yo fui a una reunión con el jefe
y alguien se encargó de publicitarla y después defenestran al jefe de la manera que lo hicieron a través de un comunicado a una persona que hacía 7 meses que era jefe de policía, lo destratan institucionalmente, todavía dicen de que es por culpa que se reunió conmigo, y entonces yo me siento en la obligación de decir... Pasaba todo por pedir permiso, ¿no? Porque capaz que si se hubiese pedido permiso bueno, no pero no es un tema mío. Claro. No es un tema mío. Herodes lo hizo, no creo, Herodes tiene una trayectoria muy importante, creo que el procedimiento de haberlo sacado no corresponde porque es un tema político, también y con todo respeto, yo digo, uno que es crítico de repente del sistema político, ningún político hace algo si no es por vincularlo a la política, es mi punto de vista personal y digo, por algo están en la política y bueno, después el resto también, obviamente que lo de Herodes Ruiz es un tipo que se había ganado la confianza de la policía, de la gente, claro, estaba por eso permanentemente en la cuesta calle. creer que el temor era que le dijeran que no se podía reunir con Leal. ¿Cuál es el problema? A usted Herodes le daba confianza y Santiago González no. No, pero es que no es un problema de Santiago González al cual no conozco. No lo conozco, porque no hubo transición con él, nunca habló conmigo, se ve que no había interés, tampoco las autoridades nuevas, pasaron 8 meses, y yo lo que hice fue, en esa circunstancia, soy transparente porque es así. Leal, te hago una pregunta. Es común y corriente, a mí me parece que esta... Permítime. ¿Tú crees que si Herodes hubiese pedido permiso, no lo hubiesen dejado reunirse contigo? La verdad que no sé. No sé cuál es el clima. Y tampoco sé cuál es el miedo. Lo que me consta que esa actitud que tuvieron de no tener un diálogo, de querer dar esa imagen de autoridad echando al jefe, es una actitud que cae muy mal en la oficialidad. Cae muy mal. ¿Hablaste con Herodes? ¿Qué te dijo? ¿Él está arrepentido? ¿Cómo se siente? Yo no voy a comentar eso. Usted habló de rencor por parte de Larrañaga y su equipo. ¿De dónde se desprende ese rencor? De los comentarios que él ha hecho como hincha de fútbol, poco menos. Hincha de la policía. No. Vos sos usted es antichorro. Y él lo que dijo, que cayó mal también, es... hay algunos que fracasaron. Nosotros vamos ganando. Los que fracasaron están enojados porque nosotros estamos mejor. Tenemos mejores indicadores. Y ahí se ve rencor. Bueno, eso es como un reproche. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él está diciendo eso como ministro del Interior, probablemente esté pensando en una arenga política. Pero cuando habla de esa manera frente a los oficiales de la policía, el problema es de que esos oficiales de la policía, por ejemplo de Montevideo, que es donde hizo esa reunión, todos los comisarios, todos los jefes de zona y las propias jerarquías, estuvieron antes en la administración. Porque el jefe de policía de Montevideo fue jefe en Maldonado y en Canelones. El subjefe de Lía, que hoy es el que está a cargo de la jefatura de Montevideo, había sido subjefe en Rocha. Y puedo seguir. Las personas que están a cargo en las zonas antes habían estado en otras dependencias. Entonces, el trazar esa línea del ellos y nosotros está mal, porque ellos son profesionales que dieron lo mejor de sí y que no tiene que ver con una administración pero es el contrasentido del juego pública. político, ¿no? Por un lado está el juego político, por otro lado está la gente, porque esa es la realidad. Y bueno, pero el ministro se tiene que dar cuenta que la campaña electoral terminó hace rato. En los discursos todos hablamos de achicar la brecha, pero en la práctica, no por esta circunstancia, por muchas otras, hay ejemplos todos los días de situaciones contradictorias, ¿no? Claro. El mensaje político es uno y después lo que le cae a la sociedad es distinto. La seguridad era el bastión de la campaña, pese a que algunos politólogos, y con el mayor de los respetos, decían que no, por un hecho de una inseguridad con niveles tremendos, donde la oposición en aquel entonces lo usó como caballito de batalla en cuanto a su campaña, porque es parte de la... Entonces, lo que seguramente dañaba la imagen del ministro del Interior actual era que un jerarca se reuniera o estableciera un contacto de trabajo con alguien que... Con alguien que representaba el fracaso. Y además, y ahí vuelvo a las formas. gobierno. Cualquier gobierno quizá hubiese tomado la misma decisión. Pero ¿qué pasa? El representado del fracaso. Ahí está lo que dice Larrañaga. Y ese es el error. Porque el jefe de policía de Montevideo fue jefe de Maldonado. Sí.
y fue jefe de Canelones en los últimos 10 años, donde hubo muchos problemas. Entonces, ¿también representa el fracaso? Esa lógica de la grieta que instala el ministro... Pero que se instala siempre en la política, no es el ministro, es la política uruguaya. Es el discurso. Es la política universal. Es el discurso que él tiene, es el discurso que él tiene. Yo, por ejemplo, como exfuncionario, podría decirle a esta persona cuando me llamó, mire, ya no es mi problema, que se encarguen, y si no se resuelve ese ¿Y a usted no le sirve homicidio, políticamente vincularse? No, porque en primer lugar yo no estoy haciendo política, yo soy un ciudadano que fue a un velorio, a ver si se tiene en cuenta, pero usted, a ver, saquen el chip de la política, porque la vida no es la política pero usted permanente, es político. Y Larrañaga es político. Hay cosas humanas, pero hay cosas humanas que hay que tenerlas en cuenta, acá hay que poner en el centro a la gente y a la víctima. Sáquense la idea de que todo el mundo permanentemente está en campaña política. Yo tuve una responsabilidad haciendo política pública en un ministerio, concretamente. Pero, a ver, el presidente de la República actual, ¿tá?, que me consta de primera mano que no está de acuerdo, aunque lo termina aceptando sobre la decisión de Larrañaga, porque si él seguía respaldando al jefe de policía tenía que sacar a Larrañaga. Él dijo, y me lo dijo a mí personalmente, ¿tá?, que yo era un modelo de funcionario público, de servidor público. Talvi en la campaña dijo que me quería tener en el equipo, porque cómo se podían privar de los mejores. Sanguinetti también dijo algo parecido. Daniel Martínez me ofreció ser su ministro. Entonces, me parece que si yo tengo una actitud de no abrir la grieta, de tratar de con un jefe de policía que tiene el respaldo del presidente hablar, de colaborarle, porque yo quiero que mejoren las estadísticas, yo no quiero que le vaya mal al Uruguay, yo quiero que este ministro sea mucho mejor que el anterior y que el que venga, no me importa quién sea mucho mejor que este ministro. ¿Saben por qué? Porque vivo acá, tengo mis hijos acá. Usted estaba en contra de la campaña a favor de vivir sin miedo. A ver, porque además de vivir acá, conozco directamente muchos casos de víctimas de la delincuencia y esto es lo que no hay que perder de vista. Sí, yo estaba en contra de la campaña de Vivir Sin Miedo, al igual que el presidente de la calle, que tampoco estaba de acuerdo. Bien, tenemos que cerrar. Te agradezco mucho el tiempo. Seguiríamos conversando. ¿Cómo no? Bueno, que si pasamos rayas están claras las buenas intenciones, que se mezclan con lo político claramente. Lo mezcló el ministro y se equivoca. Está bien, pero que el sistema político funciona así, blanco, colorado, azul, amarillo, es un error, gris. hay que cambiar eso. Y bueno, hay que hacer una autocrítica. La sociedad pide una autocrítica. Totalmente, ¿no? yo estoy de acuerdo. Lo cierto es que también uno tiene que ponerse en el lugar de otro gobierno. Es decir, quizá Vázquez hubiese tomado la misma decisión que tomó el presidente de la República. Se hubiera equivocado igual y lo hubiera criticado igual. Pero ese es el sistema político, eso es lo que uno también tiene que poner en pero de estas cuestiones. La política, ¿no?, y el sistema político tiene que pensar en la gente. Está bien, está bien. Y bueno, y en las víctimas, ¿no? Porque cuando yo le transfiero una información de una persona que la desalejaron a punta de pistola, lo importante es que esa persona pueda tener una protección rápida como la tuvo por parte del jefe, jefe de policía. Perdón, pero eso Leal, pero eso depende de Fiscalía, no de la jefatura. Tengo que cerrar, chicos, la primer protección depende de la policía. Ahí está, gracias. Gracias a vos por haber estado con nosotros, haberte prestado para esta conversación que creo que suma, ¿no? Le suma al televidente. Muchísimas gracias.